Herramienta Trace. La herramienta, como Esri la define, es una manera rápida y exacta de crear segmentos nuevos que siguen las mismas formas de otras entidades. Esta herramienta permite hacer un trazado directamente sobre la entidad o aplicar un valor de desplazamiento. A esta definición de Esri yo le agregaría que esta herramienta permite digitalizar elementos basándose en las geometrías de otros elementos ya creados. De esta manera, podemos evitar, por ejemplo, un error muy común a la hora de digitalizar un polígono, como es el de superposición o el de dejar espacios en blanco entre polígonos adyacentes. Esta herramienta es muy útil cuando las entidades tienen una geometría complicada, ya que alinearlas sería muy laborioso. Para activar la herramienta hay que seleccionar la capa Dibujar en la ventana Create Features y luego hacer clic en Trace. En esta imagen estamos viendo un polígono que tiene una geometría compleja con varios requiebros. Digitalizar este polígono manualmente será complicado y seguramente cometiéramos varios errores al hacerlo. Sin embargo, con el Trace solamente tenemos que desplazarnos sobre los límites de las entidades adyacentes y la herramienta irá creando el polígono con los mismos límites. Definir distancia de trazado. Cuando se define el borde de una nueva entidad a partir de otras, el valor de la distancia por defecto es de 0 unidades métricas. Sin embargo, este parámetro también es configurable. Para abrir las opciones de Trace, hacer clic derecho sobre el mapa y seleccionar Trace Options. Así abriremos la ventana que vemos en la imagen de la derecha. En esta interfaz podemos definir el offset del trace, que será el desplazamiento de la digitalización de los elementos respecto a los elementos de referencia. También tenemos otros parámetros como establecer un límite de distancia o definir una regla para dibujar las esquinas. Al seleccionar OK se cerrará la ventana y el trace ya funcionará con la nueva configuración. En esta imagen vemos cómo se están digitalizando las calles en paralelo a las manzanas. Para esto se le ha dado un offset de 7.5 al trace y las líneas que representan las calles las podremos digitalizar perfectamente en paralelo sin dificultad. Vamos a ver un ejemplo similar en ArcMap. En esta ocasión vamos a ver la herramienta Trace. Para ello vamos a trabajar con la capa Geología de la Carta Nacional 24J. Como vemos, tenemos la geología de esta zona y nos falta algún elemento. Vamos a ver cómo editar estos polígonos y para ello lo primero que hay que hacer es iniciar la sesión de edición. Vemos que se han habilitado las herramientas y la herramienta Trace está deshabilitada. En esta ocasión vamos a seleccionar Geología y vemos cómo por defecto se habilita ya las herramientas Trace. Una vez vamos a dibujar el elemento, lo que nos facilita la herramienta es que haciendo clic sobre un polígono adyacente, la misma herramienta vemos cómo está siguiendo únicamente con pasar el cursor por encima. Yo solo he hecho un clic, va a poder seguir la línea de cualquier geometría. Lo que hay que tener cuidado con esta herramienta es que puede seguir cualquier línea, aunque no sea un polígono adyacente, ya que ArcMap no sabe qué polígono que queremos dibujar. Es decir, si el cursor está en este punto y nos vamos hacia la derecha, vemos que el Trace, la herramienta, está siguiendo la línea, el límite de otro polígono que no nos interesa. Por eso es importante, sobre todo, yo recomiendo que se digitalice siempre por dentro. Es decir, por dentro del polígono para no irnos hacia afuera. Vemos que es muy sencillo, yo únicamente hago un poco de sinuosidad por sobre las curvas y la herramienta me dibuja el polígono exacto. Si hacemos zoom sobre cualquier área, vamos a ver que no hay ni un espacio, ni tampoco se superponen los polígonos. Selecciono el otro, selecciono los dos polígonos, no hay superposición de los polígonos. Esta es la geometría del polígono de la derecha y esta es la geometría del polígono que acabo de crear. Vemos que son idénticas, tiene hasta los mismos vértices. Sin embargo, si no utilizásemos esta herramienta para editar la geología, no podríamos hacerlo de una forma tan precisa, ya que estos tipos de polígonos complejos
tienen una cantidad de vértices muy elevada y vemos que siempre vamos a dejar espacios. Si aquí hacemos zoom, es posible que también haya algún espacio más. Vemos que aquí estamos dejando un espacio en blanco. Esto parece insignificante a pequeña escala, pero cuando hacemos zoom, aquí parece que no hay un espacio, pero cuando hacemos zoom vemos que está mal digitalizado. Y esto nos puede dar problemas a la hora de hacer geoprocesos o pasar las topologías. Para eso utilizamos la herramienta Trace. Una vez tenemos la herramienta Trace activa, podemos seleccionar con botón derecho las Trace Options. Es muy interesante, sobre todo para dibujar tuberías, dibujar carreteras, dibujar calles. Vamos a borrar este último elemento y vamos a cargar al mapa una capa de líneas. Guardamos la edición. Vamos a cargar al mapa una capa de líneas. Nos la vamos a crear rápidamente. Un save file de líneas. Le damos el nombre Lines, seleccionamos Polyline y le asignamos un sistema de coordenadas. Con OK ya tenemos la capa creada. La cargamos al mapa, ya se había cargado por defecto, y vamos a editar estas líneas. Si yo dibujo la línea con la herramienta Trace, del mismo modo que los polígonos, vemos cómo la línea continúa exactamente siguiendo la línea del polígono. Ahora, si yo en las Trace Options puedo delimitar el offset. ¿Qué significa el offset? Que se va a dibujar una línea a 15 unidades métricas de distancia del polígono. En este caso voy a continuar por aquí, selecciono y vemos cómo la línea va en paralelo a la línea del polígono, aunque el cursor lo lleve por otro lado. Siempre y cuando suba, la línea va a ir conmigo. Si bajo, la línea va a regresar. Y estamos digitalizando a 15 unidades métricas del polígono, siempre en paralelo. Como os decía, esto es muy útil a la hora de digitalizar las calles, las avenidas, digitalizar de vez en cuando ríos, tuberías, etc. Con esto damos por terminada la teoría de la 11ª sesión del curso. Muchas gracias y continuamos con los ejercicios.